Qué alegría que estén aquí con nosotros en otro lunes de las comunidades de autoestima. Los saluda su coach Juan Asti y el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente va a impactar tu vida. Y el tema es las emociones, el manejo de las emociones, para qué sirven, cuáles son, cuántas son, las sentimos, no las sentimos, son importantes en nuestra vida, no lo son. A veces estamos como atrapados por la amígdala, que no son estas, sino las que está dentro de nuestro cerebro y que realmente determina muchas veces nuestras acciones. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las más importantes? Hoy día el tema de las emociones va a impactar tu vida. Así que gracias por estar aquí como todos los lunes en las comunidades de autoestima. Y comenzamos con las emociones. ¿Qué son las emociones? Si tú me estás mirando, hay algo que siempre digo cuando comienzo a hablar de las emociones que me encanta porque nos permite realmente ver y actualizarnos de qué son. Las emociones, así que sígueme si tú puedes, si tú me estás viendo el día de hoy, pues abre tus manos y haz como yo, porque así se va a fijar realmente qué son las emociones. Encontré una definición que era súper sencilla de desarrollar, que es la siguiente. Las emociones son sensaciones intensas, pero cortas, que no podemos dejar de sentir. Lo volvemos a hacer. Las emociones son sensaciones intensas, pero cortas, que no podemos dejar de sentir. Entonces tú me dirás, si no podemos dejar de sentirlas, entonces no son ni buenas ni malas. A veces tenemos la idea que hay emociones malas. Por ejemplo, la cólera es mala. Por ejemplo, el miedo es malo. La tristeza es mala. Y la única emoción que sería pues importante, buena y espectacular es la alegría. Pero todas las emociones son una porquería, ¿no? Hay 4 emociones que son básicas en el ser humano. Algunos dicen que son hasta 6, pero hay 4 que son muy básicas. La tristeza, la alegría, el miedo y la cólera. Estas emociones, que son sensaciones, como les he dicho, sensaciones intensas pero cortas que no podemos dejar de sentir, se desarrollan de esta forma a nivel neurológico. Así que vas a recibir una clase de neurociencias rapidísima de cómo funciona tu cerebro. Muy bien, ¿cómo haces para que esta masa cerebral hermosa que tienes sobre los hombros y el cuello, cómo hace un trozo de carne para generar emociones? ¿Cómo pasa si tú sacas un cerebro humano y lo miras y dices, ¿cómo ese pedazo de carne puede generar emociones? ¿De dónde son? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo el ser humano actúa a partir de las emociones? Pues bien, prepárate porque esto sí, cuando yo lo estudié, me voló los 3 billones de neuronas tienes en el cerebro. Una neurona tiene 20.000 conexiones cada una. Escucha bien. Una neurona tiene 20.000 conexiones cada una que se conectan una con otra. ¿De acuerdo? Y tienes 3 billones de neuronas en el cerebro. Imagínate la velocidad y la cantidad de pensamientos y conexiones que puedes tener. Realmente, si esta máquina que Dios nos creó, maravillosa, que es el cerebro humano, es la máquina más perfecta de la creación. Porque es tan rápida, es tan intensa que cuando tú hablas contigo mismo, tienes 2 diálogos, con la gente y contigo. Todo el día estás hablando contigo. Y la forma como tú hablas contigo, escúchame bien, es a través de preguntas. A través de grandes preguntas. Tú constantemente te estás preguntando a ti mismo cosas. Y esa es la forma como tú hablas contigo. Ahora, si tú tratas de fijar, vamos a quedarnos un poco en las neurociencias, si tú tratas de fijar dónde está la voz, tú la voz que escuchas cuando piensas es la tuya. Siempre es la tuya, no es la de otra persona. La voz que escuchas cuando tú piensas es tu voz. La pregunta es, ¿dónde está esa voz? ¿Acá, atrás, afuera de ti? Nadie puede determinar dónde está esa voz. Cuando tú comienzas a conversar contigo, no está en la cabeza, no está en el estómago, no está afuera, no está adentro. No hay un lugar determinado, no te podría señalar esta voz. Pero lo que sí sabemos es que tú hablas constantemente contigo mismo. Y la verdad es que del diálogo interior es la experiencia del diálogo exterior. Y una cosa que tienes que saber claramente, si tú te haces una mala pregunta y si constantemente te haces malas preguntas, esas malas preguntas siempre te van a dar respuestas negativas. Por ejemplo, ¿por qué a mí nunca me va bien en el amor? Cualquier respuesta en esa línea va a ser mala, porque justifica tus errores y tus terribles momentos. Entonces, la pregunta que sería genial para que fuera positiva y cualquier respuesta fuera positiva es, ¿cómo puedo hacer
que no me siga yendo mal? ¿Cómo puedo hacer para tener un gran amor? ¿O para qué me meto en estas relaciones? ¿Qué estoy buscando? Todas las respuestas de allí serían positivas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos nos llevan a la tristeza, al miedo, a la cólera o la depresión. Pues bien, hablemos cómo funciona el cerebro humano. Prepárate porque esto te va a encantar. Prepárate. Mira, los seres humanos recibimos toda la información a través de los sentidos, los cuales casi todos están en la cara, ¿no? Vista, que nuestro querido Alexander está medio malito, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos. Aunque las mujeres tienen como 8 más. Pero bueno, estos 5 sentidos, de ahí recibimos toda la información. ¿Cómo pasa esto? Esto es genial. Escuche bien. Usted siente un grito, digamos un grito, un estímulo auditivo. Usted escucha un grito. Inmediatamente la corteza prefrontal evalúa si es bueno o malo. De allí pasa al hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que es como la biblioteca. ¿Alguna vez escuchaste un grito? Sí, escuché un grito. Ok, ¿qué haces frente al grito? Reacciono. Inmediatamente esa reacción que aprendiste, que tenías entre los 0 y los 5 años, que es donde se graba todas tus reacciones, las cuales aprendiste de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de lo demás, de lo que viste. Ok, tú reaccionas así. Pero para que tú reacciones, para que haya el combustible, para que reacciones, este hipocampo le dice a la amígdala, que no es esta que está acá, sino una que está acá adentro, que es la fábrica de emociones, el cuerpo de la fábrica de neurotransmisores, de compuestos químicos que te hacen sentir. ¿De acuerdo? Entonces, todo es una reacción química. Volvamos al principio. Agarras y alguien te grita. La corteza prefrontal dice, eso no es tan bueno, va al hipocampo, el hipocampo dice, sí, te gritaron cuando eras niño, ¿qué hizo tu mamá cuando la gritaron? Ella gritó. Entonces, le dice a la amígdala, ¿sabes qué? Bota catecolamina. Y la amígdala bota en todo, invade todo tu cerebro con catecolamina, con ese neurotransmisor, y te da cólera. ¿Y qué hace la cólera? Te pone a la defensiva, ¿de acuerdo? Y tú reaccionas. Este neurotransmisor que se derrama por toda la corteza cerebral, lo que pasa es que te genera la emoción, te genera fuerza, te genera poder pelear o huir. Para eso sirve la cólera, ¿de acuerdo? Pero digamos que alguien viene, eso cuando alguien está molesto, pero ¿cómo se produce? ¿Qué se produce cuando te dan un abrazo? Viene y alguien se acerca a ti y te abre los brazos para darte un abrazo. Inmediatamente la corteza prefrontal dice, sí, me ama, ¿de acuerdo? Y la corteza prefrontal va al hipocampo que dice, ¿alguien te abrazó alguna vez? Sí, mi mamá cuando era chiquito y eso me daba ternura. Entonces le avisa el hipocampo a la amígdala que está adentro y le dice, suelta serotonina y dopamina. Y suelta ese transmisor y tú sientes una ternura, un cariño, una cosa linda y abrazas a la persona y te llenas de ternura. ¿Ok? Pues bien, así funcionan tus emociones. Así funciona tu cerebro. Por eso cuando uno está deprimido, va donde el bendito psiquiatra, le da una pepa de este tamaño, se la toma, y aunque se hayan muerto todas tus tías, te hace así, pues está más drogado que todo, pues tiene una invasión de serotonina del perno, y entonces tú estás, no sé, sí, qué lindo la vida. Oye, mi abuelita se murió. Pero si estás con pepa, estás drogado, porque te ponen ese compuesto químico, y cuando tú tienes ese compuesto químico en el cerebro, no puedes hacer menos que estar bien. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Ahora me entiende? Cómo funcionan los químicos en el cerebro. Entonces es una cuestión de químicos. Uno los genera y los genera de forma natural. Entonces, ¿cuánto dura y cuánto es la reacción? Toda esta reacción, ¿cuánto dura? Un efecto auditivo dura 0.25 de segundo. Uno físico dura 0.15 de segundo. Uno visual 0.18 de segundo. Quiere decir, cuando tú estás de espalda y te duele algo, ¿no? Tú estás de espalda y te estás quemando, los neurotransmisores llegan hasta el cerebro, inmediatamente el cerebro va aquí al corteza prefrontal hipocampo, te estás quemando, te vas a destruir, ¿ok? Saca el miedo el miedo, inmediatamente sacas el brazo, tú no necesitas, te estás quemando y sacas en automático. Esa reacción automática ha corrido a una velocidad increíble, 0.15 de segundo, ha llegado a tu cerebro, ha registrado lo que ha tenido que registrar y le ha mandado un pulso eléctrico a tu brazo para que lo saque, para que no se queme. Así de veloz, maravilloso, extraordinario juega tu cerebro. Pero el problema está en que las emociones
Nosotros compartimos casi 98% de nuestro cerebro con los mamíferos, con los perritos. Entonces las emociones son una cosa que los seres humanos podemos manejar. No podemos controlar sentirlas, y esto tienes que ser claro, no puedes dejar de sentir. Viene un perro corriendo, viene un perro corriendo a toda velocidad a ladrar y tú vas a decir, no siento miedo y a mí no me pasa nada, o sea, yo soy valiente y lucharé contra el perro. No, te da miedo y luchas, ¿de acuerdo? O corres, pero te da miedo. ¿Estamos claros? O sea, no puede dejar de sentir miedo. Una abuelita está caminando y se cae, se mete un trancazo en la... Y lo primero que hace es reírte, después la ayuda, pero primero te ríes. Yo no sé por qué nos reímos cada vez que alguien se cae. Pero a todos nos pasa que alguien se cae y nos reímos. No importa qué pase. ¡Poja! Y después la vas a reír. Bueno, causa risa. Alguien agarra una persona que tú amas mucho, que tu hijo tiene que salir y va a hacer algo genial en el extranjero, va a irse a sacar una vida, te da tristeza. Porque es una reacción que no puedes detener. ¿Me está entendiendo? Pero ¿cuánto dura la emoción en el cerebro? Escucha bien. Dura exactamente 90 segundos esa invasión de serotonina, de catecolamina, de dopamina, que te hace alegría, de cortisol. Por ejemplo, cuando tú estás triste, generas cortisol, ¿no? Entonces, ya ha pasado esto. Es más, cuando hablamos de cosas serias, usualmente tenemos mucho cortisol en el cerebro. Uno no toma conciencia muriéndose de risa, uno toma conciencia un poco triste. ¿De acuerdo? Cuando tú has tomado decisiones, no nos has tomado, no, triste. A veces bajo, tranquilo, en serenidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante que lo entiendas. No hay una emoción mala. Por ejemplo, la cólera. ¿Cuándo la cólera es buena? Por ejemplo, cuando tienes que reclamar algo, cuando están atacando a tu hijo. Ahí la cólera es positiva. ¿Cuándo la cólera es mala? Cuando destruyes a alguien porque estás histérico. Ahí la cólera es mala. ¿Cuándo la alegría es buena? Cuando festeja algo positivo. ¿Cuándo la alegría es mala? Cuando tú te alegras del mal del otro. Entonces no hay emoción buena y mala, y esto es algo que hay que entender. No puedes dejar de sentirla, pero tú reaccionas a partir de lo que has aprendido entre los 0 y 5 años. Entre los 0 y 5 años, tú eres una esponja. Tus hijos son una esponja. Si tú a una esponja la pones al lado de la sangre, va a absorber sangre. Si tú la pones al lado del aceite, va a absorber aceite, porque no filtra la esponja, simplemente absorbe. Pues bien, tú y tus hijos, padres, absorbieron lo que les pasó entre los 0 y 5 años. No midieron nada, simplemente absorbieron. Y a partir de allí es como aprendes cuáles son las relaciones, qué es lo que tienes que hacer frente a las cosas que te pasan en la vida. ¿Está claro? Entonces son muchas las reacciones automáticas que tienes. Frente a la cólera, pues gritas, pateas, y quiero decirte algo muy sencillo. La reacción a las emociones las aprendiste de tu papá y tu mamá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. ¿Cómo te ríes? Jaja, jeje, jiji, jojo, ¿ok? ¿Cómo lloras cuando estás triste? A borbotones, te tiras al piso, te deprimes, 3 días no sales de tu casa, no te bañas. ¿Qué haces cuando estás triste? Cuando estás con cólera, rompes todo, agarras y gritas, tiras, pegas, gritas, dices lisuras. ¿Qué pasa cuando estás molesto? Ok, con estas 3 nomás. Eso se lo has aprendido a tu padre y a tu madre. O a tu madre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te ríes como tu papá o tu mamá. Te encolerizas como tu papá o tu mamá. Te entristeces como tu papá o tu mamá. Y lo mismo hacen tus hijos. Y tú dices, pero ¿por qué mi hijo es así? Por ti, pues, loco. Por ti. ¿Me entiendes? Por ti. ¿Por quién más? ¿A quién va a salir? ¿A González? No hay forma. No pasa tanto tiempo en tu casa. Así que no puede influenciar tanto. Entonces, lo que yo quiero decirte es que no tienes por qué sentirte mal por sentirte mal. ¿Me vas siguiendo? Hay gente que se siente mal por sentirse mal. O por no sentirse mal. No sé por qué no siento tristeza. Porque no siente, pues. No siente, y ya está. No es algo que muchas veces podamos dominar. Pero lo que sí podemos dominar es la reacción frente. Yo no puedo dominar sentirme amargo cuando un hijo agarra y hace una tontería. No puedo evitarlo. No puedo evitar que cuando alguien me insulta me dé cólera. Pero lo que sí puedo evitar es mi reacción desmedida. Porque yo no soy un perro. Tú no eres un perro. Entonces el perro ve a una perra pasar, la huele y se va con ella. Y muchos seres humanos parecen perros. Entonces van detrás de la mujer. No piensan, se vuelven locos. Viene un perro, tú lo pisas y no piensa, te muerde. Así sea tu dueño, te muerde. Porque está en cólera, porque está en miedo. Un perro agarra y se asusta y mete la cola debajo y sale volado.
¿Ok? Entonces, nosotros los seres humanos somos personas que podemos reaccionar, que podemos reactivar, que podemos responder, no reaccionar, no ser reactivos, sino responsivos. ¿Y qué significa eso? Significa que tú puedes medir la consecuencia de esa emoción, que esa emoción no te va a llevar a ti contra la pared. Y quiero decirte una cosa, la primera cosa que tienes que saber es que no siempre tienes que ser así, que tú eres el dueño de la reacción de tus emociones, no de sentir, pero sí de consentir. Y esto es algo muy importante. Yo me puedo amargar, yo puedo tener un carácter de porquería y amargarme por todo, pero eso no me da derecho a mí a insultar, a ser agresivo con los que me aman o con los que no me aman. Tú tienes el derecho de sentir lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Porque finalmente no lo puedes evitar, pero no tienes el derecho de dañar a alguien, de destruir a alguien o de creer que por tu emoción todos lo tienen que aceptar. Eso no es así. ¿Me estás entendiendo? Y si tú no puedes controlar tu ira, tu cólera o tu tristeza y tu depresión, tienes que hacer algo. Ahora, definitivamente, si tú estás viniendo a las comunidades de autoestima, lo sentimos. Los próximos 35 años vamos a encargarnos de que tú manejes esas emociones. ¿Qué te pareció hasta aquí? Espero que te haya gustado esta parte. 3 cosas para que tú entiendas cómo manejar las emociones. Primero, son sensaciones intensas pero cortas que no puedes dejar de sentir. No te tienes que sentir mal por sentir lo que tengas que sentir, pero tú siempre puedes dominar y controlar y decidir qué cosas hacer con esas emociones. No es fácil porque vienes haciéndolo 20 años, porque lo aprendiste de tu madre, de tu padre, pero si entrenas y primero tienes conciencia de que puedes avanzar frente a eso, la batalla está en un buen nivel para que tú puedas avanzar. No sabes cómo controlar tu cólera, tu ira. Vive el presente. Vive el presente. Comienza a entender que las emociones están en diferentes lugares. Primera emoción. El miedo está en el futuro. El miedo está desarrollado para que entiendas, es un mecanismo de defensa fundamental del ser humano, pero sientes miedo cuando crees que no tienes los recursos para afrontar lo que va a venir. Cuando tú no crees que tienes los recursos para afrontar lo que va a venir, te da miedo. Segundo, o sea que está en el futuro, no está en el presente, está en el futuro, es algo que no ha pasado. Y el 98% de los miedos que tiene nunca han pasado, ni en el momento, ni en la magnitud que tú te los imaginabas, pero te morías durante el tiempo, ¿de acuerdo? Segundo, la tristeza no está en el presente, está en el pasado. Ok, estás triste por algo que dejaste atrás, ¿de acuerdo? La tristeza está diseñada en nuestro ser, en nuestra inteligencia emocional, está grabada para hacerte entender que las cosas no van a ser lo mismo. Entonces, cuando tengas tristeza de algo, piensa, las cosas no van a ser lo mismo. Tienes que aceptar tal como son las cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Tercero, ¿la cólera para qué sirve? Para decir ya basta, no para renegar todo el maldito día. La cólera sirve para decir ya basta, tengo que cambiar, esto no está bien, y que tengas la energía, la fuerza de ir hacia adelante. Para eso sirve la cólera, para decir ya hay un límite, hasta aquí, voy a ir al siguiente nivel. Pero no sirve para renegar todos los días y no solucionar las cosas, para reclamar y quejarse y que te dé quejitis, ¿no? Entonces, vamos a cosas muy importantes el día de hoy. ¿Y para qué sirve la alegría? Para que fijes estas ganas, para que te motives, para que vengas todos los benditos lunes a las comunidades de autoestima y invites a más gente, porque si tú crees que esta información fue poderosa, importante, increíble para ti y que puede llevarte al siguiente nivel, pues esperamos a tus familiares. ¿Tú crees que hay gente que debería haber estado aquí o no? Gente que de repente se está sintiendo mal, que no sabe qué hacer con sus emociones, ¿debería estar aquí? Pues tú eres aquella persona que lo puede invitar. Y si estás aquí, definitivamente entiende que tú puedes manejar tus emociones, que tú puedes construirlas, que tú puedes ir aprendiendo poco a poco cómo entenderlas, cómo perdonarte, cómo construirte y cómo definitivamente mejorar. Nadie está aquí en las comunidades de autoestima ha de sentirse nunca más mal por lo que siente, porque ha de saber que son sensaciones intensas pero cortas que no podemos dejar de sentir. Si te gustó esta conversación, si te gustó este programa, si te gustó estar aquí, no te olvides de suscribirte al canal, nuestro canal de YouTube, y poner la campanita para que tú puedas recibir más información como esta. Muchas gracias.